Gracias por escucharnos y gracias por el tiempo que tomas para oír esta reflexión que se llama La ofensa de la humillación. Quiero leer en tu Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 8 donde dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y quiero que se fije en las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana, el cual siendo en forma de Dios, participó de su naturaleza divina como el Hijo eterno y unigénito de Dios. En su naturaleza humana se hizo semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Dos estados de la personalidad de Cristo, de la exaltación a la humillación. El Señor Jesucristo, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay muchos de nosotros que hemos sido humillados por otras personas que han dicho o han hecho algo que era humillante para nosotros. Pero observemos que el Señor Jesús se humilló a sí mismo y eso resulta lo más difícil de hacer. La muerte fue un acto humillante para él. Dios no creó al hombre para morir. El ser humano muere a causa de su pecado y a causa de su transgresión. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue diferente. Él nació para morir. Él no tenía que morir, pero Él fue obediente hasta la muerte y se entregó voluntariamente para darnos salvación. En Él no hubo máscara. Él se entregó por amor a ti y a mí en una muerte de cruz. Cuando llegamos a una edad adulta, es muy importante llegar a hacer el trabajo de soltar todas estas máscaras y perdonar al que te provocó estas heridas o daños emocionales. De lo contrario, te impedirán ser tú mismo. La ofensa de la humillación crea maltrato y crueldad hacia uno mismo. Esta herida se produce en el momento que la niña o el niño, ¿verdad?, desde su infancia, sienten que uno de sus progenitores, o sea, sus padres, se avergüenzan de ellos. Sentimientos vividos que constantemente te hacen sentir culpa y vergüenza. La herida de la humillación se genera en los primeros años de vida. Generalmente va asociada a un excesivo control por parte de uno de los padres. Para trabajar la herida de la humillación hay que trabajar el amor a uno mismo. Aprende a escuchar tus propias necesidades. Todos tenemos actitudes que describen si tenemos heridas o no, por nuestra forma de vida o por las distintas maneras de pensar o de interpretar la vida. La humillación es una experiencia de vergüenza profunda que empiezas a hacer de todo para sustituir esa deshonra y poder cubrirla o justificarla. Muchos toman la máscara del masoquista, primero consigo mismos y con los demás. Su actitud se vuelve sadomasoquista. Con ira agrede a los demás, con gritos e insultos discriminan a las personas con desprecio. Quiero decirte que para sanar la herida de la humillación hay que trabajar en el amor a uno mismo. Hay que trabajar en lo que es la culpa y la vergüenza. Tratar de entender la causa principal de la herida, porque de ella se deriva la capacidad o la incapacidad de poder perdonar a quien te hirió. Muchas veces lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo reprochamos a los demás. Culpamos a terceras personas del daño que está en nosotros, pero no lo queremos ver ni tampoco reconocer. Aprende a ser realista, sé eficaz para que no arruines tu vida ni la vida de los demás. Sé feliz, perdónate, ámate mucho, vive esta vida porque el Señor Jesucristo te ama mucho también a ti. Dios te bendiga.